Bueno, vamos entonces a empezar. Hoy de nuevo vamos Profe, a una hacer... pregunta. ¿Ya Sí, se sabe bien la fecha del parcial? no, por eso no lo aclaré. No, hasta que no lo confirme la cátedra, o sea, la titular, no tenemos fecha. Estaba esa tentativa del 11, pero puede que se cambie a un sábado a la mañana. Pero no hay fecha y solo modalidad presencial. Eso sí, es lo único que se sabe. Presencial, casi seguro, escrito. Empezar con la consulta. En los 3 poderes del Estado hay que saber y estudiar las atribuciones. No, vieron que, por ejemplo, en el Congreso tenemos el artículo 75 que tiene todas las atribuciones. No así, ni enumeradas, ni de memoria. No, pero a grandes rasgos, ¿qué le corresponde a cada uno? Sí, digo, todo el tema de sí, la legislación referente a los tributos. O sea, todo lo que se vio, sí. O sea, ¿quién designa a los jueces? Y tenemos una atribución que conjunta entre, cuando son de la Corte Suprema, el presidente con el Senado. Pero bueno, las fuimos viendo en cada caso particular. Esas atribuciones uno ya eh, vio en otro lado, pero las puede poner dentro de las atribuciones, tanto del Ejecutivo como... Pero no se toman así atribuciones, enumere las atribuciones, si es esa la pregunta. No así. Sí saber grande, o sea, sugerencia, leer la Constitución entera y esos artículos, leerlos como para saber a qué se refieren cada uno, el 9 y el 75, pero no de memoria y no enumeración taxativa. No se les va a pedir así. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a contenido del parcial? ¿No? Entonces volvemos a administrativo. Sugerencias, vayan estudiando, así se sacan, o sea, el parcial. Una hojita cada día, todavía hay tiempo, pero después todo junto se hace más difícil. Y así cuando hagamos el repaso de constitucional, me puedan hacer las preguntas de lo que no entendieron. Bueno, vamos a ver primero qué se entendió de la clase anterior y después pasamos a la unidad 10, que es la gente. Cuando vimos contratos, no hay fecha todavía confirmada, no. Vamos a confirmar todos juntos cuando quede definitiva por la titular. Habían tirado esa fecha que yo les había dicho, pero quedó modificada. Por eso, que no tenga la definitiva, no voy a decir otra fecha.
obviamente, ni bien se sepa, yo la voy a, o sea, ni bien la titular diga quedó confirmada tal fecha, yo se los voy a pasar por mail y por su guaraní para que todos estén al tanto. Bien. Contrato. ¿Qué es un contrato? Piensen. Es un acuerdo de voluntades que se lleva a cabo entre dos más personas. Bien, pero si hablamos de un contrato administrativo, ¿qué le tendríamos que agregar ahí? Un acuerdo de voluntades está muy bien, Una de pero las personas es un órgano del Estado. muy bien. Siempre va a ser entre un órgano del Estado que tiene que, obviamente, en ejercicio de las funciones administrativas, porque es un contrato administrativo, y ahí sí, ¿con quién? Puede ser o con otro órgano del Estado o con un particular, ahí la contraparte es indistinta. Y entonces, para recordar la definición o este concepto, recuerden esas tres preguntas que le hace el apunte. ¿Qué es? ¿Entre quiénes? ¿Y para qué? ¿Para qué se hace ese acuerdo? Sería el objetivo que persigue es satisfacer necesidades públicas. Exactamente, muy bien. Con esas tres preguntas ustedes ya van a saber cuál es el concepto de contrato administrativo. Siempre que la administración realice un contrato, ¿siempre va a ser un contrato administrativo? Siempre que haya un órgano estatal, siempre que haya un órgano del Estado y se firme un contrato, por el hecho de que haya un órgano del Estado, ¿va a ser un contrato administrativo? Dicho de otra forma, el Estado puede realizar, aparte de los contratos administrativos, puede realizar contratos de derecho privado. Bien, sí. Fíjense que cuando lo preguntamos distinto, o sea, esto puede ser una pregunta de múltiple choice. Hacemos cuando estudiamos que no siempre va a ser tan lineal, hay que pensar. Perfecto. Entonces, en general, siempre que haya un órgano del Estado, en su mayoría van a ser contratos administrativos, pero como dijimos, el Estado también puede celebrar contratos de derecho privado cuando lo hace en pie de igualdad con un particular. Bien. ¿Qué son? ¿Alguien se anima a decirme qué son las prerrogativas o las cláusulas exorbitantes de derecho común? Son como las ventajas o privilegios que tiene el Estado frente a los particulares. Muy bien, que hace que rompa ese pie de igualdad que habría en todo contrato. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se les da esta ventaja a la administración? Porque el Estado está persiguiendo fines públicos, sería. Exactamente, como está con el cumplimiento de sus funciones, el Estado firma contratos y lo hace con el interés público, con el interés general, y por eso un interés público está por encima del interés particular y hace que el Estado pueda tener estas ventajas por sobre el particular o administrado con quien contrata.
¿Puede el Estado entonces modificar las cláusulas del contrato? Sí, sí puede. Bien. ¿Y puede extinguirlo siempre? Sí, también puede, siempre que sea por interés público. Bien. En algunos casos va a tener obviamente que indemnizar si lo está haciendo, por ejemplo, por un interés de conveniencia, de mérito u oportunidad. Entonces, en esos casos va a poder hacerlo, pero va a tener que indemnizar. ¿Qué pasa si el co-contratante no cumple con el plazo convenido o con el objeto del contrato? ¿Qué prerrogativa tiene la administración? Tiene mucho. Podría exigir la continuación del contrato en toda circunstancia o aplicar sanciones. Muy bien. Y es más, también puede hacerlo cumplir por un tercero a cargo del co-contratante obligado. Esas serían las prerrogativas. También tiene la prerrogativa de dirección y control. Dentro de, sí, las aplicaciones de las sanciones, lo vamos a ver en cuestión de extinción. ¿Cómo se extingue el vínculo del contrato? ¿De qué manera podemos extinguir el contrato? Empecemos por las normales. ¿Cuándo se extinguirá el contrato? De manera normal. Cuando se vence el plazo o cuando se cumpla el objetivo. Muy bien, perfecto. ¿Y qué otras maneras hay de extinguir el contrato que no sean las normales? Habíamos dicho alguna dentro de las prerrogativas. La administración puede extinguirlo por revocación o por rescisión por razones de interés público. Ahí se extingue el contrato. También puede ser de mutuo acuerdo. Podría ser por muerte y renuncia también. Bien. Perfecto. Cuando tenga cláusulas ilegales. Bien, y en ese caso se anularía el contrato. Por anulación, nulidad, se extingue el contrato. Después, por acuerdo de ambas partes. Una rescisión bilateral. Bien. No, llegué a lo último, por eso me salté lo. Y renuncia o rescisión unilateral y el co-contratante también podría hacerlo. En algunos casos se necesita la aceptación. Dentro de los modos de contratación que tiene, de selección de co-contratante que tiene la administración, ¿cuál es uno de los más usados o más conocidos? ¿Qué formas hay de selección de co-contratante?
licitación? ¿Recuerdan alguna? La licitación pública era una. Ujú. Bien. Otro. Si en vez de ser abierta a quien quiera participar, hay invitación especial a ciertos referentes, ¿cómo se llamaría? Licitación privada. ¿De otra forma? Ahí. Concurso. Perfecto. Una más que recuerden. Contratación directa. Y ahí también remate. Perfecto. Y otro tipo de licitación. Y también está el de los proyectos de interés. Perfecto. Bueno. Vamos entonces a pasar a la unidad de hoy, que serían estas, vamos rápido porque estas son cortitas y fáciles, tanto la de contratos administrativos como la de agente público, que no tiene muchas dificultades. Para ustedes, ¿qué es el agente público? ¿Alguien se animaría sin haber leído qué es un agente público? ¿Qué otros sinónimos o cómo conocemos a los agentes públicos? ¿Qué les sugiere la palabra? Bien. ¿Nadie? Alguien que ingresa a trabajar en la municipalidad, ¿cómo le decimos también? Bien, alguien que satisface las necesidades públicas. ¿Qué otro nombre, aparte de agente público, le podríamos dar a la persona que trabaja dentro de un organismo público? Muy bien, el empleado público o también el funcionario público. Entonces, el agente público justamente tiene estas dos especies que para algunos, e inclusive para el ordenamiento jurídico, a lo mejor para la doctrina tiene diferenciaciones, lo que es funcionario público, que serían agentes que tienen un nivel de jerarquía superior, y los empleados públicos, que son obviamente los que están por debajo, jerarquías inferiores. No hay, para la definición tenemos una concepción amplia, o sea, que lo entiende a todo aquel empleado que realice. Vamos a ver que el agente público lo que hace es cumplir con esa persona física que lleva a cabo, el que realiza las funciones esenciales del Estado. Recuerdan que dijimos que el Estado se vale de órganos individuos para llevar a cabo su función. Justamente esto sería la contracara.
agente público es aquel individuo que lleva a cabo las funciones específicas y esenciales del Estado. Este sería el concepto amplio de cualquier persona que realice alguna de las funciones esenciales del Estado. Por lo tanto, acá en este concepto estarían todos los empleados del Congreso, por ejemplo, y después o del Poder Judicial o de la administración pública. En cambio, desde el punto de vista restringido, tenemos que solo aquella persona que realiza o lleva a cabo esas funciones, pero esenciales y específicas, solo la administración pública. Bien. Esto de si la primera clasificación entonces que teníamos, que ya dijimos, es entre funcionario y empleado público, que bueno, la cuestión de la jerarquía superior que tiene el funcionario y los empleados serían los cuadros de los cargos inferiores. Pero también hay otras formas de clasificar. Tenemos los empleados comunes o el agente público común y los contratados. Los comunes son aquellos que están dentro del cuadro de la administración y que prestan regularmente una función propia de la administración pública. En cambio, los contratados, si bien llevan a cabo también funciones de la administración, en esas tareas de la administración, pero el vínculo que los une es justamente el contrato, o sea, se los considera agentes ad hoc, al efecto, o sea, se los contrata para realizar tales tareas específicas. Por eso hay distintas formas de clasificar a los agentes públicos. También tenemos los que realizan esas tareas, esas funciones de la administración pública, pero que no reciben ninguna retribución a cambio. Y estos son los ad honorem. Los honorarios, de acá, ni realizan tarea, ni reciben remuneración, una prestación por ese, porque en verdad no prestan servicios, y vendrán a ser como un reconocimiento, como una distinción que se los nombra agentes honorarios. ¿Habrá cuál sería el requisito que nos exige la Constitución para ingresar a la administración pública? Hay un solo requisito que dice el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Si me van siguiendo, lo pueden leer. ¿Cuál sería ese requisito que exige la Constitución? En el artículo 16 habla de que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Muy bien. Entonces, para ser agente público, el único requisito constitucional es la idoneidad. Entonces, habría que ver qué se entiende por idoneidad y a qué se refiere la idoneidad. Se dice que la idoneidad está configurada por aptitudes. Tenemos una actitud física, una actitud más
mental, que nos pide una actitud física, mental, técnica y moral. Como por eso cuando uno ingresa a algún ente u organismo estatal, tiene que corroborar o acompañar los comprobantes de estas actitudes. Por eso, ¿cómo se demuestra la actitud psicofísica y mental? A través de un certificado físico o psicofísico. Puede ser un médico en donde demuestre que la salud no está comprometida para realizar las tareas que vamos a realizar, y también un certificado de algún psicólogo en donde demuestre que estamos psicológicamente aptos para realizar tareas. La idoneidad también exige que tengamos aptitud técnica, obviamente en base al cargo al que vayamos a postular. Esa aptitud técnica o profesional va a variar acorde a la tarea que uno vaya a realizar. Y bueno, y el requisito de moralidad sería con un certificado de buena conducta, es decir, con las 3 aptitudes que nos exige la Constitución. Por lo tanto, como uno ingresa el método de selección, obviamente el más ideal sería a través de un concurso en donde el que selecciona pueda evaluar o valorar cuál es la persona con más idoneidad para el cargo, pero basándose en estas actitudes y no en exigencias o requisitos que imponga el que va a seleccionar arbitrariamente para la selección del ingreso. Esto que dijimos que es un requisito constitucional, a su vez, la ley del empleado público, la ley nacional, reitera el mismo principio de que el ingreso a la administración, en el artículo 4, en el apunte, el ingreso a la administración pública está sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones. Entonces, condiciones de conducta, de idoneidad para el cargo, que se van a acreditar mediante los regímenes de selección que se establezcan en las normas, en los principios de igualdad, en el acceso a la función pública y con la actitud psicofísica para el cargo. La ley de justamente del agente público nacional nos regula los derechos, los deberes, las prohibiciones e incompatibilidades y, bueno, todo lo referente a la agente pública, cuáles serían las sanciones, los servicios para perdón que bueno, algo que les estaba mirando porque recibí una notificación de la cátedra que hace que a lo mejor pueda, que todo lo que afirmé hasta el momento no sirva. Es muy probable que sea virtual el parcial.
Así que, bueno, vamos viendo. Próxima clase, o sea, próxima clase les confirmaré, pero puede llegar a ser virtual. Sigo, que me perdí. Bueno, estamos en los deberes y en los derechos del agente público. Dentro de todo empleado, o sea, que realiza o presta servicios, va a tener derechos. Y el agente público, uno de los primeros que nombro, que es uno de los que goza el agente público, es el de estabilidad. Hablamos de estabilidad, bueno, está la enumeración, obviamente. Vamos a tener, el agente público va a tener derecho a la retribución, ¿ya? El pago de una retribución justa por los servicios prestados. Además va a tener posibilidad de hacer carrera dentro de la administración, tener derecho a la capacitación, a asistencia social para él y su familia, todo lo que sea, obviamente, los derechos de los trabajadores, jubilación, retiro, vacaciones, posibilidad de renuncia, también participación en gremial, va a tener posibilidad de participar en los sindicatos, pero el que hace específico hacia el empleo público es de la estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleado público va a permanecer en su cargo, ¿eh? Y no va a poder ser retirado de él. Eso es una estabilidad que goza el funcionario, el empleado público. No hay que confundirlo con la inamovilidad, que es la que gozan los jueces, por ejemplo, en donde la diferencia es que no podría ser trasladado, modificado en el cargo que tiene, que así en la administración pública sí se lo puede trasladar, pero lo que no puede hacerse, o sea, es interrumpir la continuidad de la prestación del servicio, salvo que se extinga el vínculo por que se le aplique alguna sanción de las más graves, que podría ser pero vamos a ver, la exoneración, pero a través de un procedimiento. Pero entonces, la estabilidad puede ser propia o impropia. Entonces, en la propia no va a poder, va a permanecer en su cargo y no va a poder ser retirado. No cabe una indemnización por situación de que se lo suspenda o que se lo saque del cargo. En la estabilidad propia. En cambio, en la impropia, sí es posible que se extinga el vínculo y a cambio se le pague una indemnización. Nuestra Constitución reconoce obviamente el tema del derecho a la estabilidad a la gente pública. Después, en cuanto a, obviamente, que todo agente público va a tener a su vez los deberes cumplir, que hacen con el cumplimiento de las tareas y las funciones que tienen que llevar a cabo. Obviamente van a tener que ser de la manera más eficaz, con mayor rendimiento y de acorde a todas las normas o el ordenamiento jurídico.
además va a tener que respetar todo el marco jurídico y a su vez hacerlo respetar o hacerlo cumplir, depende del nivel jerárquico que esté, tener que obedecer alguna orden de superior jerárquico, esto obviamente siempre que sea dentro de las funciones, acorde a las funciones que él cumpla. Va a tener el deber de confidencialidad y de secreto si obviamente siempre en base a la función o el cargo que lleve. Todo agente público tiene que efectuar una declaración jurada donde describa su situación económica, patrimonial. Bien, y todas las tareas, notificar si toma conocimiento de algún procedimiento o todo acto u omisión que pueda ocasionarle a la administración pública algún daño, siempre en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y se lo inicia algún procedimiento, va a tener que concurrir a esa citación, someterse a todos los exámenes psicofísicos que se determinen dentro de la situación. Y pasaríamos a lo que es las prohibiciones. Esto es que, no como deber, sino que le está vedado, le está prohibido, ya que el agente público no va a poder nunca ni patrocinar o realizar gestiones administrativas frente a asuntos de terceros que se vinculen con sus funciones. Digo, todo esto de tener alguna ventaja, alguna erogación económica a cambio de algún favor dentro de las tareas que él desarrolla o patrocinar, representar, prestar algún servicio a cambio de gestiones particulares con proveedores o contratistas de la administración, o sea, hacer uso de su cargo en beneficio propio. Ninguna de esas funciones, todas esas actividades le están prohibidas. Valerse directamente o indirectamente de las facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines, obviamente, políticos, de proselitismo, aceptar dávidas, obsequios, cualquier beneficio en ocasión del desempeño de sus funciones, y hacer uso indebido o con fines particulares el patrimonio estatal. Incompatibilidades tendrían a ser una exclusión legal de una situación por causa de otra que es sobreveniente. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene un cargo de agente público va a tener algunas exclusiones, no va a poder realizar ciertas tareas por justamente el cargo que desempeña. Entonces, eso hay que ver cada una de las legislaciones locales y también nacionales, con la
apunté, que ya lo habíamos visto cuando vimos derecho constitucional, por ejemplo, un cargo remunerado por la Administración Pública Nacional es incompatible con otro cargo de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal. Es decir, que aquel que tenga un cargo, por ejemplo, en el Ministerio de Economía Nacional, no va a poder también ser incompatible. Es decir, no, la ley lo excluye para que pueda tener también otro cargo en el orden nacional, en la provincia o en la municipalidad. Entonces, esas serían las incompatibilidades y la excepción a esa regla que dijimos de un cargo en la administración pública con otro nacional, provincial o municipal son los supuestos que por vía reglamentaria o por ley también se puedan establecer o por convenio colectivo de trabajo. El ejemplo que siempre se da es que, por ejemplo, hasta inclusive un juez que tiene incompatibilidades o cualquier funcionario de la Administración Pública Nacional puede tener un cargo de docente. Precisamente los docentes de la Universidad Nacional dependen de la Administración Pública Nacional también. Entonces, ahí tendríamos dos cargos. Digamos, juez y a su vez el cargo de docente. Bueno, justamente usted es uno de los supuestos excepcionales donde se admite y no son incompatibles, ¿no? Es incompatible. El tema de la ética en la función pública y justamente la conducta de los funcionarios tienen que estar acorde a la ley de ética. Obviamente, cada uno de los ordenamientos jurídicos van a regular cuál es el comportamiento que se espera de la función pública. Todo lo que establece la ley ética en el ejercicio de la función pública es muy similar a lo que estuvimos viendo en cuanto a los deberes y a las prohibiciones. Vuelve a enumerar, o sea, el apunte, lo vuelven a leer, a hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes, los reglamentos, o sea, todo el ordenamiento jurídico, desempeñarse con respecto a los principios, a las pautas éticas y la probidad, rectitud, buena fe, velar por intereses del Estado, mostrar la mayor transparencia de la función pública. De esto, recuerdan cuando vimos los caracteres de la República, esto de la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, todo lo que hace a buen desempeño y a las conductas y a las buenas conductas de los funcionarios. La responsabilidad, cuando hablamos de el agente público con sus actos, inclusive con sus omisiones también, o sea, con el hacer cotidiano de sus funciones por sus omisiones, puede causar un daño a terceros. Entonces, en ese caso, nace el tema de
la responsabilidad, ese deber del funcionario de responder ante el ejercicio de sus funciones. Un mismo hecho puede generar distintos tipos de responsabilidades. Vamos a ver que el funcionario o el agente público tiene una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Y vamos a ver que el mismo hecho, a su vez, puede generar distintos tipos de responsabilidad. Justamente, para que nazca la responsabilidad penal, el agente tiene que haber realizado un acto que encuadre en algún tipo penal, en algún delito. Delito de daño, de daño, cualquier acto que esté tipificado en el Código Penal va a generar responsabilidad penal en vamos a empezar con la administrativa, que está en la parte. ¿Cuándo nace la responsabilidad administrativa de la gente? Cuando se refiere al desempeño de las funciones de la gente. Cuando no desempeñe correctamente y con eso cause un daño, va a responder administrativamente. Para responder administrativamente, tiene que lesionar el buen funcionamiento de la administración. Un hecho o una conducta que se suponga que afecta el funcionamiento de la administración, se le va a tener que seguir un procedimiento que se llama procedimiento administrativo, que se llama conocido como sumario. Entonces, en ese procedimiento se tiene que dar todo lo que vimos del debido proceso legal. Por tanto, recuerden que el acusado tiene que saber qué es lo que de qué se lo acusa, tiene derecho a ser oído, a presentar pruebas, y tiene derecho a que la resolución de todo ese procedimiento sea fundada. Por eso se dice que este sumario vendría a ser como una garantía para la gente, atento a que va a ser sancionado a través de ese procedimiento. Para poder sancionar al agente público, la administración sí o sí tiene que realizar un debido procedimiento, vimos, en el derecho constitucional. Esto de la responsabilidad administrativa tiene que ver con ese poder disciplinario que goza la administración. Una vez desarrollado ese procedimiento, ese sumario, y llegada a la resolución fundada, se le puede imponer distintos tipos de sanciones. Esas sanciones coercitivas
pueden ir desde más leves, que podrían ser un simple apercibimiento o un traslado, se lo pueden suspender, se le puede postergar a alguien que estaba por ascender en base a la carrera que viene desarrollando y le tocaría por el curso del tiempo o por los servicios que llevaba a cabo, le correspondería el ascenso. Bueno, con una sanción se le podría postergar ese ascenso. También se lo puede retrogradar en escalón. Ustedes saben que en la administración dijimos que eso de la jerarquía tiene distintos grados y distintas categorías, o sea que se lo puede bajar de algún escalafón. Y luego tenemos, se lo puede sancionar a través de una multa como coercitivo. Pero después tenemos sanciones más graves, porque cuando sean hechos más graves que haya cometido la gente y que pueden terminar en la separación del agente público de la administración. Esto sería a través de la cesantía o la exoneración. Que después lo vamos a ver en las formas de extinción, pero justamente acá son sanciones bien graves, donde ante esa gravedad de la conducta llevada a cabo por el funcionario hace que la administración, de ese debido procedimiento, que es el sumario, se lo sancione con la expulsión de la administración. Eso puede ser a través de la cesantía, que es menos grave que la exoneración, porque la cesantía sería retirado, separado del cargo por el transcurso de 2 años y pasado ese tiempo el agente podría volver a solicitar la inclusión en la administración pública. En cambio, la exoneración extingue el vínculo y nunca podría regresar a la administración pública. Nunca va a poder ser más agente público en ningún cargo, no solo en ese que se lo exoneró, sino que nunca va a poder entrar a la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal. Esto era la responsabilidad administrativa. Pero por el mismo hecho, puede que también le nazca la responsabilidad penal. En ese caso, cuando la conducta realizada por el agente queda encuadrada o tipificada dentro de un delito que esté previsto en el Código Penal o en leyes especiales. Dentro del Código Penal, el apunte nos habla de los tipos penales referentes a los funcionarios públicos o al empleado público que están descritos en el artículo 77, todo aquel que participa del ejercicio de funciones públicas, o sea, por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Esto es una de las características que hay cierta doctrina que diferencia así al funcionario público del agente. El funcionario público llega por elección popular y el empleado a través de un nombramiento de la administración. Dentro de los tipos penales tenemos el abuso de autoridad, el incumplimiento
incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, el cohecho, que lo conocemos como el soborno, el enriquecimiento ilícito. Esos, cuando cometa alguna de esas conductas, el funcionario público va a responder penalmente. Y también, a su vez, le pueden hacer una responsabilidad civil. En este caso, el empleado, cuando causa un daño a un tercero, con su acto o con su omisión, en este caso van a ser la responsabilidad civil, que su función esencial es la reparadora, o nosotros conocemos en donde nace esa cuestión de restituir la situación anterior al daño a través de, por ejemplo, una indemnización o bueno, generalmente a través de una indemnización. Realmente esa es la responsabilidad civil. La responsabilidad anteriormente estaba legislada, la responsabilidad civil, en el Código Civil, hoy derogado, y ustedes saben que el Código Civil, y antes teníamos un Código Civil y un Código Comercial. En el 2015 estos dos códigos se unificaron y la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios públicos se modificó totalmente. Hoy el Código Civil y Comercial nos dice que tanto la responsabilidad del funcionario y del empleado público por hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones van a quedar establecidas o se van a regir por normas y principios del derecho público nacional o provincial, del derecho administrativo, ¿no? Según corresponde, nacional o local. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el Código Civil y Comercial no regula la responsabilidad civil, sino que hay una ley de responsabilidad extracontractual del Estado, que lo vamos a ver en la última unidad, la 15, y que justamente también ahí aparece la responsabilidad civil del funcionario. Bueno, lo vamos a ver en la próxima, en la última unidad, pero ya veo que el apunte también trae ese artículo 9 de la Ley de Responsabilidad Extracontractual del Estado, y que nos dice que la actividad o inactividad, fíjense que siempre el funcionario o el agente en el ejercicio de sus funciones puede, con un acto, con un hecho o con una omisión, no cumplir, sino de una manera irregular, con las obligaciones legales que le están impuestas. O sea, y así, si causa un daño, lo va a hacer responsable legalmente. ¿Entienden? Entonces, funcionario, cuando con alguna acción o una omisión de las funciones que tiene que llevar a cabo y cause daño a tercero, ya sea por dolo o por culpa, va a responder civilmente. Esta pretensión, o sea, resarcitoria, esto de hacer esta responsabilidad civil, prescribe a los 3 años, o sea que el que fue
lesionado por alguna acción o una omisión de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, tiene hasta 3 años para iniciarle juicio. Y el Estado, porque cuando nosotros accionamos ante un funcionario, también lo hacemos directamente contra el Estado. El Estado, ¿no? Cuando le hace juicio al funcionario o al Estado, indistintamente, pero el Estado a su vez va a poder iniciar una acción de repetición. Esto quiere decir, si el Estado se hizo cargo de ese daño, o sea, se indemnizó al administrado, el Estado le va a poder iniciar una acción de repetición al funcionario que actuó irregularmente causando el daño. Y después hay cierta doctrina que habla de una responsabilidad política, que acá lo que está en juego es el interés general de la sociedad, y se encuentra en el artículo 53 de la Constitución y también en las constituciones provinciales. Obviamente, solo va a alcanzar a aquellos. Recuerden que el artículo 53 habla del juicio político, y el juicio político le corresponde al presidente, a los gobernadores, todos esos funcionarios públicos que pueden ser estilos de juicio político, tienen una responsabilidad política que necesitan ese juicio político para poder ser llevados a tribunales comunes. Ahora, por último, pasamos cómo se extingue o cómo se corta con el vínculo jurídico del agente público, y a tener distintos tipos, que algunos van a sonar muy comunes, o sea, iguales a la extensión del contrato. Por ejemplo, el agente público, ¿qué puede hacer? Puede renunciar. En este caso, la estación unilateral del agente, de dejar de desempeñar la función que llevaba a cabo, extingue el vínculo. Hay algunos ordenamientos o legislaciones que exigen que cuando se presente la renuncia, la gente tenga que esperar o continuar en el cargo para no afectar las prestaciones que llevaba a cabo, por el interés que lleva a cabo en las funciones, ¿no? Obviamente, el fallecimiento del empleado va a extinguir el vínculo. La jubilación, cuando un agente llegue a una edad establecida por la ley para acogerse a este beneficio, también puede extinguirse por una incapacidad sobreviniente, si tiene un accidente de trabajo y por esos hechos no puede continuar con la actividad que llevaba a cabo, puede extinguirse el vínculo por incapacidad. Y como vimos anteriormente, que les dije que era otra forma de extinguir el vínculo, era a través de la aplicación de sanciones que la administración puede hacer, que ellas son, como dijimos, la cesantía y la exoneración. La cesantía, bueno, esto nos dice la ley, que
cuáles son las causales por las que se pueden separar a la gente a través de una cesantía, y que bueno, esto va variando de legislación a legislación, pero la legislación nacional tiene una normativa que puede no ser idéntica a la legislación local de cada una de las provincias, pero la inasistencia injustificada que excedan 10 días discontinuos en el año hacen que pueda ser pasible de cesantía, o el abandono de servicio, en causa que lo justifique, infracciones en el cumplimiento de las tareas, cuando caiga en concurso civil o quiebra, dice la ley que puede ser cesanteado. La comisión de un delito, o sea, ser condenado de un delito doloso, pero cuando afecte el prestigio de la función o de la gente que lleva la gente, y cuando se localiza, o sea, a través de la evaluación tenga calificaciones deficientes, creo que durante 3 años consecutivos o 4 alternados durante los últimos 10 años, se lo puede cesantear. Lo que dijimos, una vez que transcurridos los 2 años de haber sido cesanteado, el agente o el ex agente puede solicitar la rehabilitación, es decir, ser reincorporado a la administración. En cambio, en el caso de la exoneración, aunque el apunte diga que a partir de los 4 años, eso lo dice la ley, pero en verdad la diferencia doctrinaria es esta entre la cesantía y la exoneración, es justamente que en la exoneración nunca más va a poder retomar a la función pública. ¿Y cuándo se puede, cuáles son las causales de exoneración? Cualquier se lo condene por un delito contra la administración pública o alguna falta grave que también perjudique materialmente a la administración pública, si pierde la ciudadanía o impone una pena de inhabilitación absoluta. En esos casos se le puede imponer esta sanción, de la más grave, que es la exoneración, que conlleva necesariamente la baja de todos los cargos públicos que el agente ejerce. Y obviamente son sanciones las más graves y están fundadas en alguno de estos de estas infracciones graves, por lo tanto la gente nunca va a tener derecho a indemnización. Con esto terminamos la unidad 10. ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿O que necesiten alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, vuelvo a repetir, buenísimo, se haya entendido.
Vuelvo ahora a repetir lo que dije, que interrumpí mientras iba hablando. No sabemos, entonces, todo lo que, o sea, que yo había dicho o afirmado que iba a ser presencial, puede que, como se estaba pidiendo la fecha definitiva, que no sea posible por la cantidad de alumnos que sea presencial, así que ahora puede llegar a ser virtual. No vamos a difundir nada todavía, les pido que nada más lo mantengan ustedes hasta que haya una notificación definitiva. Yo les prometo que ni bien lo tengamos definitivo, se los mando por correo la aclaración. Yo los saludo, la saludo, me quedo igual un ratito por si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, si no, el lunes que viene seguimos avanzando. Buenísimo, profe, nos vemos el lunes. Nos vemos, chao. Nos vemos, profe, buen fin de.